En esta nueva edición de Infosalus, el portal sanitario de la agencia de noticias Europa Press, te ofrecemos un encuentro realizado junto a la Asociación Española para el Estudio del Hígado. Esta cita lleva por título Presentación del Plan Nacional de Salud Hepática, Reto 2032, y para ella contamos con la colaboración de OPVI y AstraZeneca. El coloquio que da comienzo a continuación ha contado con la participación del Dr. Manuel Romero, presidente de la Asociación Española para el Estudio del Hígado, de la doctora Rocío Ayer, secretaria de la Asociación Española para el Estudio del Hígado, del doctor José Luis Calleja, jefe del Servicio de Gastroenterología y Hepatología en el Hospital Universitario Puerta de Hierro, del doctor Javier Crespo, jefe del Servicio de Digestivo en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, y de la doctora Eva Pérez Bech, presidenta de la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos. El encuentro ha sido moderado y presentado por la redactora jefe de la sección de salud en Europa Press, Cristina Velázquez, a quien podemos escuchar a continuación. Esta mañana, junto a expertos en el abordaje de estas patologías, hablaremos de los principales avances que se han conseguido en su abordaje. Hay que tener en cuenta que, lamentablemente, al tratarse de enfermedades silentes, no dan síntomas hasta que ya presentan un cuadro de gravedad. Existe un gran desconocimiento por parte de la población y para tratar de dar solución a este desconocimiento contamos con el doctor Manuel Romero, jefe de sección del aparato digestivo del Hospital Universitario Virgen del Rocío en Sevilla y presidente de la Asociación Española para el Estudio del Hígado. Por motivos personales no puede estar aquí con nosotros, está vía streaming. Buenos días, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Además, contamos con la doctora Rocío Ayer, investigadora especialista en aparato digestivo del Hospital Clínico Universitario de Valladolid y secretaria de la Asociación Española para el Estudio del Hígado. Buenos días. Buenos días, encantada. El doctor José Luis Calleja, jefe de sección de Gastroenterología y Hepatología del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda. Buenos días. Buenos días. Javier Crespo, el doctor Javier Crespo, jefe de servicio del aparato digestivo del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander. Buenos días. Muy buenos días. Y Eva Pérez Bech, presidenta de la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos. Buenos días. Buenos días. Hasta ahora, la atención política y asistencial de las enfermedades del hígado han estado centradas en las hepatitis víricas, particularmente la hepatitis C. Dicho interés se materializó en 2015 con un acuerdo nacional que contó con la aprobación de todas las comunidades autónomas en el marco del Consejo Interterritorial. El resultado permitió avanzar en el camino de la eliminación de la hepatitis C. Ahora, la Asociación Española del Estudio del Hígado considera necesario renovarlo y completarlo con otro acuerdo integral que aborde un conjunto de patologías hepáticas. Y ese es el objetivo primordial de este plan. Empezamos por usted, doctor Romero. Antes de entrar en el plan, ¿qué situación está España? Háganos una pequeña radiografía para conocer exactamente por qué es necesario este plan. Pues básicamente la situación en España lo que es absolutamente un reflejo de lo que pasa en Europa y en el mundo occidental, y es un incremento de la morbilidad y de la mortalidad asociada a enfermedad hepática, mientras que otras enfermedades están descendiendo, como la mortalidad por cáncer o la mortalidad cardiovascular, y en un contexto en el que la transversalidad, o sea, la afectación de la sociedad en su conjunto por la enfermedad hepática, nos permite una actuación con muchísima posibilidad de éxito, tanto en la prevención, en el diagnóstico precoz, como en el tratamiento. Entonces, este problema de salud, cuando lo llevamos al Congreso de los Diputados, fue cuando, pues nos encomendaron que elaborásemos un plan de salud hepática para abordarlo en su conjunto, con los dos ejes transversales. Uno, el que afecta a toda la sociedad, y el otro, el que afecta a toda la patología hepática. Doctor Calleja y doctor Crespo son también autores, junto al doctor Romero. ¿Cómo ha sido su puesta en marcha? ¿Cómo se ha materializado hasta llegar aquí? ¿Quién ha participado? ¿Cómo ha sido ese trabajo? Bueno, lo ha comentado el doctor Romero. Esto nace a partir de un encargo que recibimos en el Congreso de los Diputados de intentar, dividiendo en tres pilares básicos, prevención, diagnóstico y tratamiento, señalar y priorizar
las medidas que creemos más convenientes para intentar tener un impacto en esta morbilidad y mortalidad hepática que conocemos que está claramente en aumento, no solo en España, sino en el mundo. Entonces, de esta manera, lo que elegimos fueron 6 ejes temáticos, en el cual lo que hicimos fue, digamos, uniendo este esquema de los 3 pilares, prevención, diagnóstico y tratamiento, juntar a los expertos, digamos, más reconocidos que había en España a través de la Asociación Española para el Estudio del Hígado, reunirles durante pues, un periodo de más de 6 meses, intentando, bueno, pues de alguna manera, primero, detectar cuáles eran estos puntos claves en estos 3 pilares y luego priorizarlos. Y de eso, pues realmente se ha hecho el documento que de alguna manera pretende bueno, pues resumir cuáles son, que sirva de guía para no solo conocer qué medidas, sino en qué orden pensamos nosotros que se tienen que poner estas medidas para impactar en esto. ¿Y cuál es el orden? El orden se han digamos, seleccionado 15 objetivos prioritarios, que enumerarlos todos es bastante complejo, y 56 medidas, creo que son, no sé, 51, 56 medidas ordenadas en forma de importancia, ¿no? Estas medidas van desde la prevención hasta el tratamiento e incluyen la investigación. Y esto es un aspecto muy importante en la prevención, porque las enfermedades hepáticas en su inmensa mayoría son prevenibles, haciendo un hincapié muy importante en la concienciación de la sociedad, porque al menos las 2 enfermedades mayoritarias, la esteatosis hepática metabólica y el alcohol, dependen en gran medida de la modificación del estilo de vida. Segundo, hacer un llamamiento a evitar la estigmatización en las enfermedades hepáticas. Los enfermos hepáticos en nuestro país y en otros muchos países siempre se han asociado a un consumo excesivo de alcohol, o es decir, a hábitos, digamos, sexuales de riesgo, y evitar esa estigmatización, porque si conseguimos concienciar y disminuir la estigmatización, conseguiremos que se preste una atención especial a estos enfermos. En tercer lugar, sería, insistiendo en la prevención, tenemos que incidir en programas de vacunación universal. La vacunación universal frente al virus B es un éxito, es un hecho en España, pero es verdad que España es un país que cada vez recibe más personas de fuera que no necesariamente han estado vacunados en sus países, y creemos que una vacuna que está incluida en algunas comunidades autónomas, la vacuna frente al virus de la hepatitis A, se debe universalizar. Es decir, hay una serie de medidas, podría seguir hasta las 15, hay una serie de medidas que son muy importantes, pero todas ellas básicamente lo que quieren es concienciar, prevenir y hacer un tratamiento justo y equitativo de todos los españoles y todas las personas que viven en España, sean o no españoles. Luego entraremos. Pensando, además, que desgraciadamente este tipo de enfermedades hepáticas afecta a estratos de la población socialmente más bajos y vulnerables. De tal manera que si no se toman este tipo de medidas, vamos a convertir a nuestra sociedad no solo en más enferma, sino en más pobre. Doctora, ayer hablábamos del desconocimiento que existe de las distintas enfermedades. ¿Cómo cómo el plan aborda el reducir ese desconocimiento de la población? Es muy importante concienciar a la población de que hay causas de enfermedad hepática que no se reconocen como tal. Todo el mundo sabe que el alcohol provoca cirrosis, pero cuando tú le dices a un enfermo que un estilo de vida poco saludable, una dieta desequilibrada, el sedentarismo, le puede provocar una enfermedad hepática seria, no lo conoce. Entonces, concienciar a la población, hacer educación sanitaria, ir a los colegios, enseñar a los niños a comer bien, a hacer un estilo de vida saludable, eso va a ayudar mucho a concienciar, a saber que no solamente el alcohol y algunos hábitos, como hemos dicho, conductas de riesgo pueden producir enfermedades hepáticas, sino también el estilo de vida es muy importante. Creo que esas campañas de educación sanitaria, de salud pública, van a repercutir en mejorar la calidad de vida, en prevenir las enfermedades, porque la mayor parte de las enfermedades hepáticas hoy en día son prevenibles, y desde luego prevenir es invertir en salud y mejorar la calidad de vida y la carga económica que puede suponer esta enfermedad. Eva, también conoces el plan perfectamente desde la perspectiva del paciente. ¿Cómo lo veis? ¿Qué parte creéis que tenéis una parte activa? ¿Cómo crees que está desarrollado?
Bueno, pues lógicamente desde la sociedad contaron con nosotros desde el primer momento porque bueno, no hay un plan para pacientes sin pacientes, con lo cual estuvimos con ellos y la verdad es que todo lo que le aportamos y tal, pues lo han cogido, pero creo que el paciente tiene o las organizaciones de pacientes tienen un papel fundamental en lo que decía la doctora, en el tema de la prevención. O sea, tenemos que tener claro que hay que invertir en salud. Y por nuestra parte, todas las campañas de sensibilización tenemos que seguir haciéndola, tenemos que llegar. Nosotros pues nos dedicamos porque tenemos tiempo, porque podemos y porque a lo mejor también va nuestro ADN en esa concienciación, en ir a los colegios, en hacer campañas, en que todo el mundo conozca la importancia. Creo que la doctora ha dicho algo muy importante. Cuando tú vas al médico y el médico te dice deja de fumar, no bebas alcohol y come bien y si puedes ejercicio, yo creo que el paciente es como lo escucha para cualquier enfermedad. O sea, es como la matraca ahí que te dice el médico siempre, vayas por lo que vaya. Pero si tú realmente le dices, es que esto te puede derivar en una enfermedad hepática porque por muchos más síntomas está centrado ahí y esto se va a derivar en una cirrosis y una cirrosis quizás va a derivar en un cáncer, ojo, ya no estamos en la matraca que te cuentan, ¿no? Entonces yo creo que es importante dar a conocer a la población que esto no es un estilo saludable de vida que todo el mundo debería llevar, sino que por unos otros parámetros, por otras incidencias médicas, puedes desarrollar esa cirrosis y esa cirrosis se puede convertir en un cáncer hepático y entonces ya estaríamos hablando de palabras mayores, ¿no? Luego hablaremos un poco de las consecuencias de las distintas enfermedades. Doctor Romero, el plan ha sido presentado al Ministerio de Sanidad, ¿no? Concretamente al Director General de Salud Pública, Pedro Gullón. ¿Qué impresiones os ha generado? ¿Qué impresiones ha generado al Ministerio? ¿Hay algo más que buenas intenciones? ¿Se han comprometido a algo? Pues yo creo que todo lo que estamos poniendo aquí encima de la mesa es evidente y palpable y desde luego la reunión fue, creo que muy productiva. El director general estaba informado, conocía el plan, lo había leído en diagonal, como hacemos las cosas, pero lo había leído. Y entendía claramente la importancia y la oportunidad, ¿no? O sea, la importancia es clara, pero la oportunidad de abordar un problema de salud transversal, porque cuando hablamos de esteatosis hepática metabólica, hablamos de dieta y ejercicio, cuando hablamos de enfermedad hepática alcohólica, hablamos del consumo de alcohol y la problemática social que genera, entonces de coger esa patología hepática o esa patología que puede tener la sociedad cuando se expresa sobre todo a nivel hepático, es cuando podemos ganar esa oportunidad, ¿no? Y esa oportunidad consiste en que, ¿por qué un paciente que no ha perdido peso durante mucho tiempo yendo a una consulta, resulta que cuando sabe que tiene una enfermedad hepática, esto puede cambiar? Y de hecho el paciente cambia su estilo de vida, pierde peso, mejora su enfermedad hepática. Pues yo creo que esa es la oportunidad que engancha los intereses de todos los españoles con los del Ministerio y con los nuestros, ¿no? Y es que poner el hígado en el centro de esta enfermedad transversal metabólica puede permitirnos ser más eficientes y tener más nivel de éxito, ¿no? ¿Se ha entendido lo del 2032? El Ministerio sabe que hay una fecha, hemos puesto una fecha, hemos marcado una agenda. Sí, la idea fue transmitir, queremos generar, ¿no?, sensibilidad por parte del Ministerio para cómo abordar entre todos esta patología. La propuesta desde el punto de vista científico-técnico es impecable, las 6 áreas que ha comentado el doctor Calleja, los puntos que ha comentado el doctor Crespo, o sea que está perfectamente definido y entonces lo que hacía falta es trasladarlo a la sociedad. Y la idea es generar un grupo de trabajo, probablemente un plan un plan como estrategia nacional dirigida desde el Ministerio pueda ser un poco más amplia, ¿no?, en la cual la enfermedad hepática representa una parte muy importante, probablemente la más importante, pero sí es verdad que hay que dar cabida a otras muchas, ¿no? Por lo tanto, probablemente sea una mesa de trabajo donde podamos sentar las bases, decir, oye, ¿cuáles son los puntos que ahora mismo acucian a la sociedad española y cómo vamos a abordarlo, ¿no? Y aquí no podemos olvidar pues que tenemos el enorme prestigio
que nos ha dado pues todos los esfuerzos realizados para la eliminación de la hepatitis C, y la sociedad española es consciente de que esto pasa pocas veces en la historia, pero hemos tenido la suerte que nos pase a nosotros, y entonces hace que seamos un poco más creíbles e incluso un poco más necesarios, ¿no? El plan pretende otorgar una prioridad a la prevención y al diagnóstico precoz, pero para conseguirlo es necesario que la población conozca cuáles son las principales enfermedades hepáticas y sus consecuencias. Si os parece, vamos a ir desgranando cada una de ellas. Empezamos por la enfermedad hepática metabólica grasa. El informe señala que se estima un aumento del 25 al 27% del síndrome de hígado no alcohólico en 2030. Llama la atención que afecta más o está afectando cada vez más a mujeres. Doctor Aller, ¿en qué consiste la enfermedad y cuáles son sus principales riesgos? La esteatosis hepática metabólica, lo que comúnmente la población conoce como hígado graso, se trata en el plan nacional de una manera holística y multidisciplinar, como no podría ser de otra manera, puesto que es la causa más frecuente a fecha de hoy de enfermedad hepática crónica y ya es la principal causa de trasplante en Estados Unidos. Tenemos un importante problema de salud pública que crece y que ya afecta a 10 millones de españoles. Bien es cierto que es una enfermedad que tiene muchas caras. Hay una forma más benigna, que es el depósito de grasa, pero ya tenemos cerca de 2 millones de españoles que ya tienen inflamación en el hígado, que ya tienen hepatitis, y 400.000 pueden tener cirrosis y no lo saben, porque es una enfermedad silente, no da la cara, es asintomática, con lo cual es muy importante ya no solamente la prevención, sino la detección precoz, porque si le hacemos una detección precoz podemos evitar que avance a formas avanzadas cuando ya probablemente no sea reversible, porque esta enfermedad creo que también es importante tener en cuenta que es reversible si se detecta en estadios precoces. De hecho, la dieta saludable, el ejercicio físico, es prevención primaria, prevención secundaria y es tratamiento, teniendo en cuenta que es una enfermedad que a fecha de hoy no tiene ningún tratamiento farmacológico aceptado. En Estados Unidos ya se ha aprobado el primer fármaco. Son fármacos que no hay que administrarlos a toda la población con hígado graso. Hay que estratificar el riesgo y creo que eso es muy importante, protocolizar, saber establecer los flujos diagnósticos y detectar qué pacientes están en riesgo de desarrollar una enfermedad severa. Esto se recoge en el Plan Nacional. Yo te iba a preguntar, considerando este incremento que comentas, ¿cómo se está abordando en el contexto del plan? ¿Cuáles las medidas preventivas y terapéuticas que se quieren implantar dentro del plan para afrontar la carga? Ahora mismo el tratamiento se basa en una dieta equilibrada, basada en patrón mediterránea, que es la que ha demostrado que es la más efectiva, pero tiene que ser una dieta personalizada. Yo creo que tenemos que utilizar también las nuevas tecnologías, nos viene la inteligencia artificial, la robótica, el Big Data, para poder hacer dietas personalizadas. No podemos dar la misma dieta a todos los pacientes. Hay que adaptarse al paciente, hay que saber sus preferencias y hay que saber seguir a ese paciente, y necesitamos una unidad multidisciplinar. Es una patología que conlleva muchas comorbilidades. Aquí tiene que intervenir el nutricionista, el preparador físico, tenemos que saber prescribir dietas, tenemos que saber prescribir ejercicio y personalizarlo, porque si damos la misma dieta a todos los pacientes y no les seguimos y no nos adaptamos, vamos a fracasar. De hecho, solamente se adhieren el 10% de la población. Y es el único tratamiento que tenemos. Yo creo que el seguimiento estrecho del paciente, la personalización de esa dieta hacia la medicina de precisión y personalizada, y utilizando las tecnologías, nos pueden permitir abordar esta enfermedad y disminuir su carga socioeconómica, que creo que va a ser muy importante si no tomamos medidas ya. Dentro de las enfermedades del hígado, ¿qué lugar ocupa? ¿Es la más prevalente ahora mismo? Ahora mismo es la más prevalente. La principal causa de trasplante es el alcohol. Todavía el virus C, porque arrastramos muchos casos, ¿no?, de los que tenían cirrosis, pero ahora mismo es la causa más frecuente de enfermedad hepática, que afecta ya casi el 30% de los españoles. Y esto va en aumento porque está incrementándose la obesidad, la diabetes, y es la pandemia silente del siglo XXI. Si no tomamos medidas, esto nos puede desbordar, claramente. En el marco del plan de salud hepática, ¿qué estrategias están desarrollando para fomentar la colaboración interdisciplinaria? Nos ha comentado que se necesita de atención primaria, nutricionistas. ¿Cómo se puede desarrollar? Porque al final esto es un coste.
Claro, tenemos que hacer protocolos basados en prácticas de guía clínica, basados en la evidencia, y tenemos que trabajar al unísono. Tenemos que implantar las nuevas tecnologías, fundamentalmente la elastografía de transición, que ya la estamos implantando en los protocolos de derivación, métodos no invasivos de diagnóstico que sean cómodos para el paciente, que no sean costosos, porque estamos hablando de un porcentaje de población muy alta. De tal manera que esas nuevas tecnologías, incluso basadas en la elastografía por resonancia, se deben de implantar en esos protocolos para poder hacer un diagnóstico más preciso. Pero creo que es muy importante no olvidar que nos tenemos que formar. Estamos ante una enfermedad que hace unas décadas no conocíamos, utilizamos unas herramientas diagnósticas que hace unas décadas no las teníamos y unos tratamientos que a mí no me han formado cuando yo hice la carrera para tratar esta enfermedad, con lo cual creo que es muy importante y primordial capacitar a los especialistas, hacer áreas de capacitación específica que nos permitan formación continuada, porque es la única manera de que estas técnicas sean eficientes. Si no, probablemente no sabremos ni cuándo utilizarlas, ni cada cuándo, ni a quién, y no sabremos interpretarlas. Claro, la formación. La segunda enfermedad, la enfermedad hepática alcohólica, es una de las más preocupantes, ¿no?, por los especialistas en estos momentos. Doctor Calleja, las primeras preguntas eran las mismas que las anteriores. Dentro de las enfermedades del hígado, ¿qué lugar ocupa? ¿Cómo se diagnostica? ¿Y en qué situación estamos? Quería hacer algún comentario que se me ha olvidado antes con respecto al Claro. plan. El plan nació en el momento en que yo era presidente de la sociedad, luego ha venido el doctor Romero, y se ha hecho gracias a la colaboración de Ernst & Young, Sí. que nos ha ayudado mucho en organizar y en promover todo el plan, y con la aportación tanto de AVI como de AstraZeneca, que han sido los laboratorios que han, digamos, aportado el soporte económico para poder realizar este trabajo, que ha sido durante más de 6 meses, en el que han participado más de 60 personas diferentes. El otro aspecto importante, que lo ha comentado antes el doctor Romero, es que el plan tiene como objetivo intentar influir en los políticos y en las clases decisoras sobre la importancia de invertir en salud. Nosotros creo que se ha demostrado que el Plan Nacional de Hepatitis C, que costó conseguirlo mucho y que hay muchas personas aquí que estuvieron en primera línea consiguiendo aquel plan, ha demostrado que aquella inversión que se hizo en ese momento, que parecía multimillonaria, se ha convertido en la inversión más rentable que se ha hecho en salud pública en España de largo en los últimos años. Es decir, que solo 4 años más tarde, conseguir curar en España más de 160.000 personas de hepatitis C ha conseguido que se reduzca la tasa de trasplantes, que el número de pacientes que necesitan un trasplante baje de un 49% en 2016 a un 12% en 2022, que el número de ingresos de pacientes descompensados y enfermos de hepatitis C disminuya por 5 veces. O sea, que realmente les hemos demostrado que en este terreno del hígado, invertir por delante supone claramente ahorrar. Y este es el mensaje que queremos mandar en todas estas enfermedades. Invertir en enfermedad hepática grasa, en alcohol, en hepatitis virales, supone un ahorro. Tenemos que convencer a la clase política que no se trata solo de atender lo que hoy necesitas, sino intentar invertir para que mañana no necesites tanto. Este es el secreto, y le estamos diciendo que conocemos cuál es la curva de la obesidad, cuál es la curva de la diabetes, cuál es el consumo de alcohol hoy, y sabemos lo que va a pasar dentro de 4 años. Coño, tomen las medidas hoy para intentar que en 4 años no tengamos lo que nos pasó previamente con cosas que no teníamos, porque en el caso del virus C, desgraciadamente, no teníamos un tratamiento hasta el año 2015. Aquí sí tenemos la posibilidad. Si le parece, luego entramos, Vale. como vamos a tener Perdón. un tiempo de debate final, el vamos a seguir el guión. el tema del alcohol, pues yo lo he comentado, Rocío, es fundamentalmente una de las principales causas de enfermedad hepática. Sí. Tiene todos los condicionantes para ser la peor enfermedad hepática, estigmatizada, Sí. paciente que se siente culpable, paciente que además tiene facilísimo acceso al consumo de alcohol en nuestro país. Aquí en España, cualquier persona extranjera que viene a este país le llama la atención la facilidad que tienen los menores de conseguir alcohol. Es una cosa obscena, donde se puede comprar en cualquier ciudad de España alcohol sin ningún tipo de problema, y que, bueno, pues que no solo aquí en España, sino globalmente, es la principal causa de hepatopatía. Curiosamente, es una parte encima de la patología hepática huérfana de soluciones. Es decir, si uno mira qué tratamientos tenemos para el consumo de alcohol,
son los mismos que teníamos hace 45 años. Desgraciadamente se ha avanzado muy poco, tanto en el tratamiento de la adicción, que es fundamental, porque muchos de estos pacientes, desgraciadamente, son adictos y si no tratas la adicción es difícil tratar la enfermedad hepática, y desde luego pues tampoco hay tratamientos para el enfermo que tiene ya una enfermedad hepática establecida por alcohol. Seguimos utilizando la prednisona, que es una medicación que se utilizaba en el año 1960 del siglo pasado. Desgraciadamente no tenemos más avances. Y el plan focaliza en esta parte muy importante porque aquí sí que hay medidas muy relevantes desde el punto de vista político, desde el punto de vista de los anuncios de la televisión, desde el punto de vista de la fiscalidad, conocemos por el tabaco que claramente el aumento de la fiscalidad de este tipo de consumo reduce el consumo. Además, necesitamos hacer concienciación social en jóvenes. Tenemos la sensación de que existe un creciente incremento de gente que bebe desde edades muy tempranas, ya no solo, incluso en mujeres. O sea, se ha visto que hay un aumento en algunos segmentos de la población, como son las mujeres jóvenes. Y tenemos que erradicar también conceptos de la sociedad como que existe un consumo de alcohol seguro. El consumo de alcohol seguro es cero, desgraciadamente. Especialmente para los pacientes que tienen alguna enfermedad hepática. ¿En qué fase se suelen diagnosticar en este caso? La mayor parte de los pacientes se diagnostican en fases muy tardías, porque, digamos, durante mucho tiempo lo que hay es unas mínimas alteraciones en el hígado, en las pruebas de función hepática, que muchas veces el médico, el propio paciente, no considera relevantes, las atribuye a cualquier otro tipo de cosas. Estoy tomando una medicación, en fin, cosas menores. Y de repente el paso es que en un momento determinado pues uno se hace alguna prueba, se hace un fibroscan, se hace una analítica y tiene una fibrosis avanzada. Tiene la ventaja el alcohol de que, como casi todas las enfermedades hepáticas, el hígado es muy buen agente. Es decir, si uno le deja de hacer daño, se recupera casi ad integrum, excepto si ya, desgraciadamente, el daño es muy avanzado. Por eso también, como ha dicho la doctora ayer, es importantísimo intentar detectar precozmente, porque en ese momento la actuación de eliminar el factor nocivo hace que el hígado se convierta en un órgano rigurosamente normal y el paciente no tenga ningún problema de salud. Luego les preguntaré por los cribados en general, cuándo habría que hacerlos. Doctor Crespo, hoy en día tratar la hepatitis C, como hemos dicho antes, es casi ya curarla. Tenemos muy buenos datos, pero la hepatitis C no es la única enfermedad vírica. Hay otras enfermedades víricas que se cobran, según la Organización Mundial de la Salud, 3.500 vidas al día. En este caso, ¿dónde hay que poner el foco? ¿Dónde se encuentran las principales transmisiones? Porque es diferente al resto de las enfermedades hepáticas. ¿Qué situación está en España? Bueno, son preguntas complejas porque son diferentes virus de la hepatitis y como hay diferentes virus de la hepatitis, diferentes vías de transmisión. Yo primero me gustaría dar un mensaje. España es el país que probablemente más avanzado está en la eliminación del virus C. Pero no podemos tirar las campanas al vuelo porque tenemos entre 20 y 40.000 personas todavía sin diagnosticar. Y creemos, esto es muy importante, es un mensaje muy importante, no hemos acabado con el virus C y solo existe una posibilidad para acabar con el virus C y es que toda la población adulta, al menos los adultos de más de 40 o 45 años, se hagan al menos una vez en la vida un test frente al virus de la hepatitis C. No existe ninguna otra posibilidad de acabar con el virus C. Esto es muy importante. Como ha dicho muy bien, tratar la hepatitis C significa curarla. Pero no curarla, no tratarla, significa que esa persona puede infectar a otros. Y por lo tanto es críticamente importante acabar con la hepatitis C de esta forma. No existe ninguna otra forma. Y nosotros queremos concienciar a los políticos de que lo hagan. Es muy fácil hacerlo en España. España, aproximadamente entre el 80 y el 90% de la población va una vez al año al médico. Oiga, hágase un cribado, si no se ha hecho, al menos una vez en la vida. Con eso probablemente se acabaría. Eso es muy importante. La segunda parte, yo lo mencioné antes, en la prevención de las hepatitis hay que vacunar frente al virus B, hay que mirar el estado de la población que recibimos, porque muchas veces en sus países de origen no han recibido la vacuna, y creemos que es prioritario vacunar frente al virus A. Existe una vacuna frente al virus A
tremendamente eficaz y demostrada desde hace muchos años. Es una vacuna barata, se puede coadministrar con la vacuna de la hepatitis B. Y, de hecho, en España sucede una situación de inequidad porque hay regiones que vacunan y otras regiones que no vacunan. La hepatitis A no produce una enfermedad crónica, no produce cirrosis, pero ocasionalmente produce cuadros graves de hepatitis que incluso pueden ser mortales. Pocos, por suerte. Segundo aspecto de las hepatitis virales, muchas veces no hemos prestado atención a la hepatitis B. La hepatitis B afecta a España entre el 0,4 y el 0,5% de la población. Esto son muchas personas. Es verdad que la hepatitis B, al contrario de la hepatitis C, hay personas infectadas que no están enfermas. Pueden enfermar, pero que no están enfermas. Pero en cualquier caso, esas personas siempre son capaces de transmitir la infección. Por lo tanto, yo creo que hay que poner el foco en la hepatitis B. Tercero, en España se está produciendo un incremento muy importante de las infecciones de transmisión sexual. Muy importante. Esto está recogido en múltiples documentos del Ministerio de Sanidad. Claro, las infecciones de transmisión sexual a veces no van solas. Y, de hecho, las hepatitis virales se pueden considerar infecciones de transmisión sexual. Y nosotros sabemos, porque esto lo hemos trabajado, que cuando se detecta o se investiga la existencia de una gonococia, una sífilis, no se detecta simultáneamente la posibilidad de una presencia del virus de la hepatitis B especialmente, pero también el virus de la hepatitis C. El cuarto aspecto que yo creo es muy importante es que hay un virus minoritario, es una enfermedad relativamente infrecuente, que es el virus Delta, al que hemos prestado poca atención, pero que ahora tiene tratamiento. Y por lo tanto tenemos que hacer un llamamiento a todas las personas y los médicos que llevan a estas personas que están infectadas por el virus B para saber si además están coinfectadas por el virus Delta. Porque hasta hace poco es verdad que el tratamiento era poco eficaz, pero ahora tenemos tratamientos más eficaces. Y yo creo que en su conjunto es muy importante concienciar, quitar la estigmatización y diagnosticar precozmente. ¿Por qué? Porque a pesar de que hemos avanzado muchísimo en el tratamiento de las hepatitis en España, somos uno de los países más avanzados, 1 de cada 4 personas que diagnosticamos de nuevo hoy de una hepatitis viral ya tiene una enfermedad hepática muy avanzada. Vamos a curarle la infección, pero probablemente no le vamos a curar totalmente la enfermedad. Esto es críticamente importante, porque, insisto, el tratamiento es que cura totalmente la enfermedad. En cuarto lugar, el documento que presentamos hoy presenta las enfermedades hepáticas minoritarias. A pesar de ser enfermedades raras, su incidencia y prevalencia va en aumento. De ahí la importancia, ¿no?, del diagnóstico precoz y la necesidad de contar con protocolos claros. Doctor Romero, ¿cuáles son las principales fugas en la atención asistencial de este tipo de enfermedades hepáticas? Bueno, pues realmente siempre ha sido un saco donde metíamos un montón de enfermedades a las que no podíamos llegar de manera estándar, ¿no?, en la rutina, en lo que teníamos a nuestra disposición en los hospitales, ¿no? Entonces se generaban espacios muy importantes de personas sin diagnóstico, lo que condicionaba, por un lado, la inquietud que genera en una familia el no conocer la enfermedad que se padece y después, por otro lado, en el hecho efectivo de no conocerla y, por tanto, no poder diagnosticarla y tratarla, ¿no? Y es por ello por lo que el plan agrupa las enfermedades hepáticas minoritarias para que sea otra pesa más, ¿no?, en esa balanza para hacer una realidad de que la medicina personalizada y de precisión forme parte de nuestro día a día en la práctica clínica, ¿no? Afortunadamente, desde el Instituto de Salud Carlos III se han puesto en marcha programas como los IMPACT, por los cuales se pretende conseguir un mapa en España donde todo el mundo pueda tener acceso a secuenciación profunda, a estudios funcionales que nos permitan, de alguna manera, delimitar e identificar la enfermedad, ¿no? Hay un trabajo también muy interesante con todos los biomarcadores que deben estar a disposición del clínico, donde se encuentran todas las enfermedades metabólicas y mitocondriales y que la mayoría pasan por el hígado, como es habitual, y por tanto el plan de alguna manera, bueno, pues puso
el foco en un aspecto que se tenía que resolver, que era cómo hacer llegar a los profesionales, a los hepatólogos, a los pediatras, a los profesionales de la salud, la determinación de los estudios genéticos necesarios y los diferentes biomarcadores, y con esto trasladarlo. Entonces, bueno, nosotros estamos muy contentos, ¿no?, de que el plan se haya alineado de forma tan exitosa, tanto con la investigación propuesta por el Carlos III como por el Ministerio de Sanidad y Consumo, que puso en marcha esta guía de biomarcadores, ¿no? Y nuestra pasión, lo que queremos es que las enfermedades hepáticas minoritarias, que no son pocas, tengan el acceso en la práctica clínica a todas las herramientas diagnósticas disponibles, ¿no? Y me da la impresión de que esto va a ser así, gracias a lo que comentábamos, ¿no?, a que hay una confluencia de intereses todos en el mismo sentido. Y desde luego el manejo de la enfermedad de Wilson o el manejo del déficit de alfa-1 antitripsina que hacíamos hace 10 años no se va a parecer en nada al que vamos a hacer en el 2032, en nada de nada. O sea, que ve factible, ¿no?, el homogenizar el consejo genético en todos los casos, pero ¿en qué situación se encuentran ahora? Son etapas, ¿no?, que tenemos que ir cumplimentando, pero tengo la sensación de que el plan define muy bien cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades, y planifica que esto tiene que ser una realidad, y la sensación que yo tengo es que estamos en el entorno adecuado, en el entorno preciso para que esto sea una realidad, y vamos a poder intentar prevenir las enfermedades desde la base y, por supuesto, tratarlas de manera lo más precisa y dirigida posible. En este caso, el plan propone estrategias como la medicina de precisión, la inteligencia artificial. Quizá en estas enfermedades es más importante implementar estas estrategias. Claro, esta es la parte fundamental. Cuando nosotros hacíamos cualquier actividad médica hace 6 años y queríamos saber qué mutaciones tenía un paciente con una colestasis intrahepática familiar progresiva, pues pensábamos que haciendo 3 mutaciones en 3 genes podíamos saberlo. Ahora ya sabemos que eso no es así, que hay miles de mutaciones en cada gen, que cada mutación tiene un significado, y eso no podemos hacerlo ni a mano ni con una calculadora. Necesitamos la inteligencia artificial. Entonces necesitamos una secuenciación profunda, necesitamos una unidad de bioinformática y que sea capaz de generar pues un machine learning, ¿no?, de forma que esté continuamente aprendiendo. Y para poder aprender hay que meter muchos datos. Para poder gestionar muchos datos hace falta inteligencia artificial, ¿no? Pero afortunadamente tengo la sensación de que hemos ido justo, ¿no?, en el río que nos lleva, y nos lleva a que esto sea una realidad, ¿no? Vamos a la última parte, que sería el hepatocarcinoma y los trasplantes. El plan destaca el cáncer de hígado y el trasplante como la solución ya final. Doctor Calleja, ¿en qué fase se suelen diagnosticar la mayoría de estos pacientes con cáncer? Bueno, el cáncer hepático tiene una peculiaridad, y es que en más del 90% aparece sobre pacientes que tienen una enfermedad hepática crónica. Es decir, que el paciente de riesgo lo deberíamos tener localizado, ¿no? Y esto nos permitiría, teóricamente, hacer un diagnóstico precoz. Existe claramente una evidencia en la literatura de que, obviamente, como cualquier tumor, cuanto más precoz se diagnostica, más éxito terapéutico puede tener. Sin embargo, por ejemplo, en los datos que tenemos de la Asociación Española para el Estudio del Hígado, en 3 cortes que se han hecho en los últimos 15 años en España, solo el 50% de los tumores se diagnostican en programas de cribado. Luego, un mensaje fundamental de este plan es que tenemos que intentar buscar herramientas, probablemente ahora con la automatización de procesos, utilizando inteligencia artificial, concienciando más al paciente, implicando más al paciente en su propio cribado, de que haciéndose una ecografía cada 6 meses se puede detectar precozmente en una fase en la que va a tener mucho mejor solución. No va a necesitar un trasplante, no va a necesitar un tratamiento. Además, el plan insiste, de una manera muy relevante también, en el otro extremo, no solo el diagnóstico precoz, sino el paciente avanzado. En el paciente avanzado se han producido en los últimos años avances tremendos en la terapia, fundamentalmente con la inmunoterapia. Ha cambiado radicalmente
el aspecto de la enfermedad, de tal manera que tenemos ahora largos supervivientes de pacientes con cáncer de hígado que antes eran prácticamente inexistentes. Necesitamos también, por lo tanto, tener, como muchos de los pacientes con cáncer en España, y especialmente en los pacientes con cáncer de hígado, acceso precoz a las novedades terapéuticas, que hay muchas, no solo las que ya están presentes, sino las que vienen en camino. A veces uno se desespera de ver publicado en una revista, ver una aprobación europea de una medicación que puede aplicar a un paciente que tiene enfrente de la mesa, que no puede esperar a esa decisión burocrática en el Ministerio, y necesitamos una mayor sensibilidad por parte de las autoridades de que cuando hay una medicación que está aprobada en Europa, que tiene una evidencia científica sólida, se ponga a disposición del paciente que lo necesita de manera inmediata. Y el plan, de alguna manera, incide en esa importancia del acceso a la innovación terapéutica en esta parte del cáncer. Señalando que el cáncer de hígado, y lo recoge claramente el plan, es probablemente de los cánceres más estigmatizados, por lo que ha comentado antes el doctor Crespo y Eva, que es que parece que el paciente que tiene un cáncer de hígado, vamos a decir, se lo ha buscado, ¿no? O sea, ha hecho este tipo, ha bebido, ha comido mal, ha tenido actitudes peligrosas y, bueno, pues ha acabado en un cáncer, ¿no? Y este no es lo mismo que el que tiene un cáncer de mama o tiene un cáncer de colon. Desgraciadamente, esto es así, porque existe mucha más facilidad en los hospitales para priorizar a estos pacientes, para tener acceso que los pacientes con cáncer de hígado. Y el plan focaliza esto muy importantemente en intentar, bueno, llamar la atención y denunciar esta situación. No sé si hay datos del porcentaje de pacientes que al final llegan a un carcinoma después de una enfermedad. ¿De qué número de pacientes podemos estar hablando? Afortunadamente la minoría, ha comentado antes Rocío, 30% de la población española puede tener hígado graso. Obviamente el número de pacientes que diagnostican. En España se diagnostican aproximadamente unos 6.000 casos de cáncer hepático al año. Y fallecen casi 6.000, lo cual habla de la extrema letalidad de este tumor que tenemos que cambiar. Y ahora tenemos herramientas que pueden cambiar ese tipo de dato tan negro que tenemos en cáncer de hígado. En la última década, fíjate que se han triplicado los casos de cáncer de hígado por hígado graso. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el doctor Calleja. Y además el cáncer de hígado existe en el acceso a las terapias avanzadas. En España existe una profundísima inequidad. Es decir, hay hospitales que tienen acceso precoz, otros hospitales no tienen acceso precoz. Es decir, esto que se dice tanto de dónde vivo, el código postal, determina también la posibilidad de ser tratado de forma precoz con terapias avanzadas o no. Y esto claramente es una situación que debe cambiar de forma abrupta. Es decir, no solo tiene que haber un acceso precoz, tiene que ser universal para todos los pacientes que lo necesiten. Esto es un aspecto muy importante. En esta parte, en esto que comenta el doctor Crespo. Aquí en España, por ejemplo, existiendo en Europa terapias aprobadas de segunda línea, no existe en España ninguna terapia aprobada de segunda línea simplemente por cuestión meramente económica. Exacto. Precisamente iba a preguntar sobre esa equidad y en la asistencia, en los tratamientos, ¿cómo lo estáis viendo? Bueno, eso es algo que nosotros, bueno, decir casi a diario vivimos a través de la Federación, a través de los pacientes que nos llegan. O sea, bueno, es obvio y está además demostrado que el código postal es totalmente el que te marca quizás la posibilidad, ¿no?, a unas terapias o a otras. Nosotros sí hacemos incidencia política, hemos estado reunidos con varias personas en el Ministerio y creo que es nuestro deber, dentro de nuestra parte que podamos, pues influir, ¿no?, o hacer esa presión para que esa innovación que vemos que hay en Europa y en otros pacientes llegue aquí y no se pierda tantísimo tiempo, por no decir años, en esa aprobación, en esa vuelva a formular, vuelva a ver, porque los pacientes, te lo acabo de decir, no tienen tiempo, los pacientes fallecen, con lo cual necesitamos que esos 6.000 o esas personas que van a desarrollar ese cáncer hepático puedan tener esa innovación que además te da más coraje cuando la ves que existe, que no es que no exista, que no se esté aprobada, sino que si te vas en otros países sí la encuentras, ¿no? Y otra cosa que yo quería apuntar, que antes habéis hablado, es el estigma. A nosotros nos han llegado testimonios de personas, de cuidadoras, que nos han dicho: no he podido contar ni desahogarme con nadie porque mi marido a su familia le ha dicho que va al hospital porque le están haciendo unos ensayos en las rodillas, en las artritis, porque no le había dicho ni a sus hijos y su familia que tenía un cáncer hepático. Razón, porque ¿qué van a pensar?
¿qué he hecho yo para tener un cáncer hepático? O decir, le hemos dicho a la familia que tengo un cáncer, y atento, de páncreas. O sea, que Albert, te lo puedo decir, pero ¿cómo puedes? Pues lo prefiero, o decir de estómago, porque el estigma sigue siendo muy grande en España. Nosotros desde la Federación intentamos hacer campañas de sensibilizar, es decir, la enfermedad hepática no tiene por qué pasar por el alcohol. Puede haber una parte, por supuesto, y tenemos que luchar por intentar que el alcohol no tenga esa accesibilidad, tenga esa facilidad, tenga esos precios, pero también hay una parte que no, con lo cual deberíamos de igual que se ha luchado por el estigma en otras enfermedades, ¿no?, más conocidas, pues quizás entre todos deberíamos de tener ese prejuicio, y cuando vemos a alguien que tiene una enfermedad hepática, no rápidamente pensar que ha bebido alcohol o ha tenido una vida un poco dispersa. Y eso es un granito que tenemos que tener todos, ¿no?, porque de verdad que los pacientes hepáticos sufren mucho ya lo que tienen, y encima en silencio porque no se atreven a decirlo. Hemos hablado de la homogeneidad. ¿Hasta qué punto ahora mismo estamos en un sistema sanitario tensionado? ¿Hasta qué punto esa presión asistencial os afecta también a vosotros? ¿En cualquier enfermedad hepática? En el caso, sí. Pues mucho, porque al final es importante. En la pandemia sí es verdad que hubo un parón. Hablábamos de que después de la pandemia las consultas se iban a ver otra vez y se iban a llenar. Es verdad que después de la pandemia se han vuelto a retomar, pero sí yo creo que todavía ellos se ve esa presión de no haber testado personas a tiempo, quizás porque las consultas pues se tuvieron que dedicar a otra cosa, pues, y porque no hay, yo creo que un cribado. Yo creo que es importante lo que decía el doctor Calleja, de que la enfermedad hepática tiene que ser, pues igual que se aborda otras enfermedades, y ser una cuestión de salud pública, y estar ahí, y tener un compromiso político de avanzarlo y de verlo. Está claro que de hoy a mañana no se puede hacer todo, pero sí tiene que haber ese compromiso de empezar a tratar y empezar a ver, y tal y como está hecho en el plan, que lo han hecho perfectamente, totalmente estratificado por importancia, y utilizándolo para que esto sea una realidad. Es que al final, siempre lo hemos dicho, esto era como la hepatitis C, que se veía, que no se puso a tiempo, y cuando llegaron pues estaban todos aquí. Aquí se está avisando, o sea, esto dentro de unos años ellos lo están viendo, va a ser una pandemia, vamos a tener un gran problema. Y entonces, si no se toma ya, se sienta, se habla y se organiza, realmente vamos a tener problemas. ¿Y qué parte en el plan, qué parte como pacientes se ha pedido tanto en trasplantes? No sé si se ha incorporado alguna necesidad o prioridad. Bueno, realmente, como te decía al principio, nos han contado con nosotros en pedir pues esa ayuda, ¿no?, o esa colaboración. Quizás es lo que ellos no pueden, o quizás nos corresponde más a los pacientes, que es esa ayuda en campaña de sensibilización, de estar ahí, de estar pendientes, de la ayuda. O sea, nosotros, por ejemplo, desde la Federación lo que intentamos es dar esa voz, y es dar a nivel nacional, y a través de todas esas, de las 25 asociaciones que pertenecen a la Federación, a esos días nacionales, a esas campañas, a hacer presiones, incluso hacer, porque creo que también hay que hacer talleres dentro de los hospitales para que conozcan la voz del paciente. ¿Sabes? Muchas veces no puedes voy a hacer esto sin contar con la voz del paciente. Hablamos antes de las enfermedades raras. Las enfermedades raras, hay un problema de diagnóstico, pero nunca se ve el problema que tienen esas familias. Esas familias muchas veces tienen que desplazarse de donde viven a un hospital de referencia, porque lógicamente, pues al ser minoritarias, tienen un sitio donde tienen que desplazarse. Entonces, esa familia tiene que afrontar un diagnóstico, normalmente con un hijo, casi siempre, dejar a lo mejor otro hijo donde vives, búscate dónde vivir, dónde está. Eso no se paga, es decir, eso es un coste que tiene la familia, que desde la Federación intentamos ayudar con los pisos de acogida, con el acompañamiento, con la atención psicológica, de manera toda gratuita. Pero esa familia además tiene el que se tiene que desplazar. Y luego hay otra parte muy importante. Aquí hay una parte clínica que se pasa, pero estas enfermedades tienen otra parte, que creo que la doctora Ariel le había dicho, socioeconómica, que no se pasa. Es decir, una enfermedad hepática tiene algo que para nosotros es muy importante, que quizás no se le da el valor clínicamente, que es el purito. O sea, tú no puedes vivir de día y de noche picándote todo. Necesitas pues unas cremas. Como le dices a un niño de 1 añito o pequeñito, no te rasques.
no duermen. Es un problema terrible. Entonces, pues tienes que estar ahí más a la carga de los padres, intentando echarle crema, echarle un montón de cosas, que eso es una carga que tienes más de la enfermedad y que no está pasada ni está contemplada. Con lo cual, hay muchos puntos en los que nosotros, desde pacientes, creemos que debemos de ayudar. En el tema de trasplantes, el año pasado se hicieron 1.262 trasplantes, pero hay que recordar que en lista se quedaron 350 personas. Y yo siempre digo que es importante recordar que el 2% más o menos de personas en lista de espera fallecen. Con lo cual, y la donación ha llegado casi a techo, ¿no? Somos una población totalmente solidaria. Es verdad que desde las estrategias de la ONT se están abriendo otras maneras de tener donantes, ¿no? En asistolia, en otras estrategias, pero yo creo que el día de mañana no va a haber hígados para todos y esto no se compra. Con lo cual hace falta sensibilización y prevención para no tener que llegar. Si llegas al trasplante, pues que tengas esa opción. Pero hay que intentar prevenir antes de llegar a ese momento. Hace falta el plan, ponerlo en marcha. Me gustaría saber, vamos a hablar un poco del plan antes de cerrar el debate. ¿Se ha cuantificado a cuánta gente, en cuántos años podría reducirse la carga, el coste, eficacia, más o menos? Doctor Calleja. Bueno, no era el objetivo del plan. Sí, se ha hecho una especie de ejercicio intentando ver, bueno, todas las diferentes medidas. Nosotros prácticamente en casi todas las áreas en las cuales hemos estado hablando, existen claramente estudios de coste-eficacia en el cual demuestra, por ejemplo, pues el cribado del cáncer hepático claramente se asocia es coste eficaz. Por supuesto, el cribado de enfermedad hepática oculta, el tratamiento y la eliminación de la hepatitis C. O sea que en todos ellos realmente les estamos transmitiendo la idea, como le dije yo al principio, de invertir por delante. No solo soportar económicamente la carga de enfermedad que tenemos ahora, sino invertir para que esa carga se disminuya. Aquí en España, por decir un dato positivo, probablemente estamos en el mejor país para estar enfermo del hígado, puesto que realmente el trasplante, que es al final la solución más importante para los pacientes, España es el país con una tasa de donación más grande y con estos números que ha comentado Eva, que no dejan de ser números preocupantes, 2% de muerte en lista de espera, 300 pacientes esperando. En cualquier otro país europeo, no digo en Estados Unidos, se multiplican por 50, no por 10, sino por 50. España es un país privilegiado en este sentido. Bueno, vamos a intentar mantenernos con este privilegio, no haciendo que lleguen muchos pacientes a necesitarlo. Y el hígado es precisamente un órgano en el cual se puede actuar y se puede prevenir que los pacientes lleguen a esa fase en la cual necesitan un trasplante. Doctor Romero, que le veo. Sí, que quería añadir que una de las asignaturas pendientes sería hacer el análisis económico, ¿no?, del impacto del plan, que obviamente no lo decidimos porque eso requiere una inversión y queríamos ver cómo se iba desarrollando, ¿no? En fin, habiendo llegado hasta aquí y estando aquí en este desayuno hoy, creo que probablemente tengamos que acometerlo. Hasta ahora, todos los análisis de coste-efectividad de cualquiera de las acciones que se han venido implementando en enfermedades hepáticas es tremendamente ahorradora, ¿no? Genera una cantidad de riqueza tremenda porque la enfermedad hepática no solo aumenta, sino que es la que genera mayor cantidad de años de vida perdido, ¿no? Porque afecta a personas jóvenes y afecta a momentos de la vida donde el potencial de pérdida es enorme y, por tanto, si tú eso lo modificas, el potencial de ganancia es enorme. Pero, qué duda cabe, que el siguiente paso en el trabajo, en el continuar con este plan, va a ser ese análisis para que tengamos los datos de manera eficiente y podamos convencer a todos los decisores de la importancia y la necesidad de invertir aquí, porque aquí no gastamos, invertimos. El plan ¿no?, observa una limitada implicación del Sistema Nacional de Salud, la necesidad de protocolos, repite en distintas enfermedades la escasez de comunicación entre los distintos especialistas, la falta de sistemas de información compartida. ¿Qué propone el plan para evitar estos problemas o estas barreras? Si quiere, Romero, empiece. Sí, bueno, el problema es que de alguna manera, son barreras, son problemas que afectan a todo el entorno, a todo el ecosistema, ¿no? No solo a
la hepatología, ¿no? La falta de comunicación entre especialidades es común, pero también es verdad que vamos poniendo las bases para ir consiguiendo cada vez más equipos multidisciplinares. La comunicación entre comunidades autónomas es manifiestamente mejorable, pero para eso estará el encargo en el Consejo Interterritorial, que tiene que resolverlo, porque no puede ocurrir lo que ocurre, sobre todo en las fronteras de las comunidades. Y, por supuesto, es un cambio cultural, ¿no? Pero es el cambio cultural al que queremos invitar a la sociedad, ¿no? Tenemos que salir del entorno específico de mi área de conocimiento muy bien definida y tenemos que ir a una sociedad en la cual hay personas y esas personas padecen una serie de problemas de salud que requieren un abordaje integral, ¿no? Por ello, hemos planteado al Ministerio también la creación del área de capacitación específica en hepatología avanzada, que pretende de alguna manera esto, ¿no? Poner las bases para solventar esta falta de comunicación entre especialidades, con la genética, la oncología, la endocrinología, la falta de comunicación entre las comunidades, porque se hace a nivel nacional, y de alguna manera poner en valor que la formación de los profesionales es lo que nos va a garantizar el éxito en el futuro. Y la única forma de luchar contra la gran lacra, que es la inequidad, es teniendo profesionales del mismo nivel formativo en todas partes. Cuando una persona está formado en enfermedades hepáticas minoritarias, en cáncer de hígado o en esteatosis hepática metabólica, cuando está realizando su labor, va a solicitar, va a pedir y va a luchar para conseguir aquello que él sabe que es lo mejor y que lo conoce. Y esa es la vía fundamental en la que nos queremos desarrollar, ¿no? Yo quería comentar algo que en el plan también se recoge y no hemos hablado. Hay que invertir en investigación. Yo creo que es fundamental y también se incide en el plan. Tanto la investigación clínica como translacional y básica, yo creo que es fundamental. Invertir en investigaciones siempre es invertir en salud. Y creo que se deben invertir fondos para que los ensayos clínicos lleguen a buen puerto y tengamos fármacos para esta enfermedad, sobre todo para la esteatosis hepática metabólica, y para poder estudiar mecanismos genéticos y moleculares que nos permitan conocer la patogenia de esta enfermedad para tener dianas terapéuticas, porque esto es una enfermedad que afecta a muchos órganos y tiene muchas dianas, y si no conocemos dónde actuar, el fármaco no va a funcionar. Y creo que invertir en investigación es fundamental y esto también se recoge en el plan. Doctor Crespo. No solo Ay, perdón. no solo desde el punto de vista privado de ensayos, sino desde el punto de vista público. Y señalar que España es probablemente, también con una gran ventaja, en este campo del hígado, uno de los líderes mundiales en investigación. O sea que, en fin, creo que estamos, este plan precisamente, pues, de alguna manera señala la importancia que tiene la investigación en el ámbito en el que estamos trabajando. Sí, yo quería hacer un mensaje que yo creo que es importante. El plan es un plan que abarca desde la base hasta las enfermedades más raras. Y yo creo, por no centrar el mensaje en las enfermedades raras, que es muy importante, pero las enfermedades raras son muy importantes para la población que la padece, pero yo creo que es un plan que tiene un eje transversal muy importante. La inmensa mayoría de las enfermedades hepáticas se pueden prevenir mediante una modificación muy sencilla del estilo de vida. Y este es el gran mensaje que tenemos que dar. Por ejemplo, en nuestra comunidad, el 60% de la población de más de 40 años es obesa o tiene un sobrepeso. 60%, el 60 y 65%. Un porcentaje muy importante consume alcohol. Un porcentaje muy importante de la población está en riesgo de sufrir una hepatitis viral. Enfermedades todas muy frecuentes, sobre todo las dos primeras. Y este plan lo que aborda es la necesidad de incidir no en los pacientes, sino en los que no son pacientes, en la población general, para que cambien ese estilo de vida. Y yo añadiría una cosa más que discutimos mucho allí, que creemos que los poderes públicos tienen que intervenir, claramente, pero también creo que la sociedad en su conjunto y la iniciativa privada tiene que ayudarnos. Y en este aspecto, probablemente, hacer peticiones de responsabilidad social corporativa a grandes entidades que colaboran digamos, en la difusión de sus productos, ¿no? Es decir, que saben que sus productos pueden producir daño, ¿por qué no van a dedicar una parte de sus ingresos a investigar en
hacer menos daño con estos productos. Yo creo que es muy importante. El mensaje es un plan para toda la sociedad, no para los enfermos hepáticos y, por supuesto, para los enfermos una vez que tienen una enfermedad hepática. Pero es para toda la sociedad. Estamos en los últimos 5 minutos, vamos cerrando, pero me gustaría saber, cada uno de vosotros, ¿no?, de aquí al 2032, qué cambios esperáis o qué creéis que son los cambios que se deben hacer. Yo me centraría en 3 aspectos fundamentales. De aquí al 32 tenemos que pensar más en el sano que en el enfermo. O sea, tenemos que prevenir. Tenemos que protocolizar de manera homogénea entre distintas unidades interdisciplinares y tenemos que personalizar el tratamiento para ir hacia una medicina de precisión. Yo diría 3 cosas. Prevención, como ha dicho Rocío, fundamentalmente concienciación de la sociedad y medidas políticas dirigidas a reducir el daño de los productos que sabemos que están causando la mayor parte de las hepatopatías. Diagnóstico precoz en pacientes de riesgo. Tenemos que conseguir que los pacientes que sabemos que tienen riesgo, diabéticos, obesos, el hígado sea uno de los órganos que tengan que vigilar de vez en cuando, igual que vigilan el ojo, el riñón, etc. Y después, acceso lo más rápido posible a la innovación terapéutica. Doctor Crespo. Sí, tenemos mucha experiencia en la hepatitis C, sabemos lo que pasó en la hepatitis C. Yo recuerdo una frase que utilizábamos mucho con los políticos: oiga, si se pone enfrente del problema, el problema le va a arrollar, póngase al lado y ayúdenos. Yo creo que si no hay una inversión muy importante en salud en esta próxima década, en los próximos 10 o 15 años, que puede parecer muy lejano, vamos a tener un número enorme de pacientes cirróticos, vamos a tener un número enorme de sujetos con necesidad de trasplante hepático que no les vamos a proporcionar, y cuando lleguemos va a ser tarde. Por lo tanto, yo creo que el mensaje es: sabemos cuál es el futuro, creemos saber cuál es el futuro, vamos a actuar ahora para evitar ese futuro que lleva a un incremento importantísimo de la mortalidad hepática. Eva. Pues creo que lo primero, coincido con todo, que sería la prevención. Prevenir es invertir en salud. Desde nosotros, que ya somos pacientes, creo que de lo que debemos es ayudar en esa población general y en esa prevención. Como demanda, que también lo han puesto, pero de los pacientes, creo que es importante y nos encantaría que en todos los hospitales hubiera una unidad multidisciplinar con una enfermera hepática avanzada, porque eso para los pacientes es fundamental. Y bueno, pues que hubiera esa implantación, esa ayuda y porque ellos puedan, ¿no?, tener ese personal a su disposición en el hospital. Eso es inversión y es concienciación por parte de los gestores. Eso va a beneficiar siempre a los pacientes. Y por terminar, pues que sigan contando con las ONGs de cercanía, o a nivel nacional la federación, pero cada uno en su sitio a la de cercanía, porque muchas veces pues tenemos los recursos que por otras cosas no los hay en el hospital, y porque al final también el paciente, cuando tiene el diagnóstico, afronta el diagnóstico, también a veces cuando llega a casa le gustaría tener el teléfono, tener algo para conocer a otra persona que haya pasado por lo mismo, porque, como yo siempre digo, el sistema de pares está ahí, funciona, y el ver una enfermedad desde la misma visión, desde el mismo plano, al final es verlo como tú, y muchas veces te va a decir lo mismo que te ha dicho el médico, de que no hagas ejercicio, donde lo va a decir todo, pero parece que si te lo dice alguien que ha pasado por eso y se ha curado o que está bien, como que parece que ya no te lo está diciendo el médico porque es su obligación, ¿no? Doctor Romero, bueno, pues yo cierre el debate. Pues nada, yo creo que el plan nace con esa vocación de aunar la experiencia que hemos desarrollado en los últimos 50 años en la hepatología, y tenemos muy clara cuál es la visión, qué es lo que va a ocurrir de aquí al 2032, tanto si hacemos como si no hacemos, y por tanto tenemos que, de la mano de los pacientes, conseguir que los decisores políticos seamos capaces de darle luz a este plan, de ponerlo en marcha y conseguir normas, leyes que regulen claramente tanto los aspectos beneficiosos como los aspectos negativos, porque eso va a ser la base fundamental para conseguir
pues que en el 2032 pues no tengamos hepatitis C de ningún tipo, que la medicina de precisión sea una realidad absoluta y que haya pues normas que regulen una dieta equilibrada, una vida saludable, una vida sin alcohol, que va a ser la base para prevenir, para diagnosticar y para tratar de la mejor manera las enfermedades hepáticas para el beneficio global de la sociedad, tanto de otras patologías, otros profesionales, como la sociedad en general. Bueno, pues con ese deseo lo vamos a dejar aquí. Es el día 1, empieza a andar el plan, lo seguiremos de cerca. Muchísimas gracias a todos por participar y... Despedimos esta entrega de Infosalus, el portal sanitario de la agencia de noticias Europa Press, invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este programa, así como los distintos podcasts de nuestra red a través de europapress.es/podcast. Recuerda que puedes encontrar todos ellos en las principales plataformas de podcasting.